y tal como habíamos previsto en la reunión anterior, organizamos junto con el general Julio Hahn un ciclo de dos charlas. Hoy vamos a tener la primera y la segunda va a ser en la próxima reunión de comisión, es decir, en la reunión de la comisión correspondiente al mes de abril, sobre la estrategia y su empleo en nuestros conflictos. El título de la primera presentación es Aproximación a la estrategia. Le presento al general Hahn y le agradezco a Julio su predisposición a estar en Carvaco y a trabajar con nosotros en este tema tan importante. El general Hahn es el director del Instituto de Seguridad Internacional y Asuntos Estratégicos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, el CARI. A la vez es director del Observatorio de Seguridad Internacional de la Cámara de Exportadores de la República Argentina, vicepresidente del directorio de la Inter-American Defense College Foundation de Washington, Distinguished Visiting Scholar en la National Defense University de Washington, profesor destacado de la UADE y profesor en diversas universidades del país y conferencista en instituciones del país y del exterior. El general Hahn es además licenciado en Estrategia y Organización, oficial de Estado Mayor del Ejército y Conjunto, y cursó el doctorado en Ciencia Política en la Universidad Kennedy. Completó además el posgrado de Estrategia del Instituto de Enseñanza Superior del Ejército y el curso de Mandos Superiores del Estado Mayor Conjunto. En Estados Unidos realizó el posgrado en Defensa Continental del Colegio Interamericano de Defensa y el de Relaciones de Estados Unidos y Latinoamérica en la National Defense University. En 1988 fue distinguido como becario Eisenhower Fellow para desarrollar una investigación en los Estados Unidos. Julio, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y adelante. Buenos días, muchas gracias. Me da vergüenza con tanta presentación. Les agradezco la presencia aquí. Empezamos hoy, como dijo en la presentación, un ciclo de dos charlas. Para que ustedes tengan una idea, la estrategia es una cosa que en los cursos regulares se diseña más o menos en 2 años, y porque se busca ver todas las variables y todas las alternativas y se profundiza en las épocas en las cuales se transita, etc. Uno de los temas que vamos a pasar muy rápido hoy, que es el planeamiento por escenarios, es una materia que yo doy en el MBA de UADE y tiene 26 horas. Y nosotros vamos a tratar de darlo en unos 5 o 6 minutos. Entonces, yo les pido que ustedes entiendan que para poder hacerlo a esto llevadero vamos a pasar de largo por muchísimas cosas, no nos vamos a detener en muchas. Vamos a tratar de quitarle aridez, porque para muchos tienen muchas cosas medias conflictivas o preocupantes, y vamos a tratar de hacerlo sencillo y con la intención de que al final les quede a ustedes una idea de cómo usarlo, es decir, de qué me puede servir esto de que me han hablado, ¿no? Y con esa intención comenzamos esta, que va a ser un poco más académica. La segunda de las charlas va a ser totalmente práctica, es decir, la segunda de las charlas, la idea es hablar de los conflictos sectoriales, hablar de los conflictos nacionales, ver cómo pueden ser encarados desde un punto de vista estratégico, y con esa idea entonces iniciamos hoy. La idea es, en esta primera entonces, dotarnos más bien de vocabulario, conceptos que después puedan ser empleados. Eso es más o menos la idea. Si lo logro, muy satisfecho, y si no, por favor interrúmpanme todas las veces que quieran para que lo repita o cambie la explicación si no ha sido suficientemente claro. El temario que hemos pensado para desarrollar acá es la estrategia, en pocas palabras, aquí características esenciales, algunos elementos básicos de la estrategia. ¿Qué es una estratega? Si es un analista, un decisor estratégico o ambas cosas. ¿Qué es el análisis y la precisión estratégica? Dentro de ella, ¿qué rol juega la información en inteligencia?
¿Cuál es la motivación necesaria para la acción en cualquier proceso estratégico? Luego, nada más que una carta mostrando cómo se hace el planeamiento, una lista de puntos a tener en cuenta en el método de planificación, la planificación, algunas reglas primarias, una detención un poquito más larga en el método de escenarios, que significan el desarrollo, las variables, las tendencias y los cruces de variables para configurar un escenario, y finalmente hablar un poquito del conflicto, en sus relaciones, los actores, etcétera, y el espectro del conflicto. Eso es más o menos la idea de lo que desarrollaríamos hoy, para lo cual disponemos de 1 hora y media. Ahora un poco menos. La primera idea es ¿por qué se habla de estrategia? ¿No? Se habla de estrategia porque cuando uno llega a los lugares más importantes de cualquier organización, a los más altos niveles, y tiene que mirar hacia el futuro, ya no lo circunstancial, lo que está ocurriendo, lo del día siguiente, que es la lamentable tendencia de casi todos nuestros dirigentes, es mirar solamente los pies y no levantar la cabeza para mirar un poquito hacia adelante. Eso obliga a pensar en estrategia, ¿no? El concepto en general es que la estrategia tiene sentido si hay oposición. Si no hubiera nadie enfrente mío, si yo pudiera conseguir todo lo que quiero, entonces no habría estrategia. La estrategia necesita de una voluntad en conflicto. Puede ser una voluntad que luego termine cooperando, puede ser una voluntad que luego termine acompañando, pero es una voluntad diferente a la mía sobre el mismo objeto en el que estamos trabajando. Y el concepto general, cuando uno pregunta qué es una estrategia y nos dicen que Messi es estratega, por ejemplo, entonces es argucia para superar obstáculos opuestos por la voluntad del oponente. Esto es muy superficial. Vamos a ver que no es esto en realidad lo que queremos decir con esto, ¿no? ¿Y cuál es la actitud estratégica? Bueno, ¿qué es esta característica? Esta característica es la que tiene un hombre de acción que lidera o pretende liderar, y que es esa actitud de ponerse frente a la voluntad que lo está acosando, que se le está oponiendo, con una intención de imponerse, de vencer, de alcanzar sus objetivos a pesar de los obstáculos. En general, lo más claro, y para hacerlo lo más sencillo que se puede decir de la estrategia, es que es un sistema de pensamiento. Sistema, es decir, que hay una serie de pasos encadenados, unidos entre sí e interrelacionados, un sistema de pensamiento. Es decir, que es una reflexión previa a la acción. Entonces, la estrategia es inicialmente un sistema de pensamiento que le da racionalidad al conflicto. Y aquí empezamos con hay muchísimas discusiones sobre eso. ¿Qué es la racionalidad? La racionalidad es que las metas o fines que nos proponemos tengan relación con los medios de que disponemos. Es decir, una estrategia tiene racionalidad cuando lo que yo pretendo alcanzar está relacionado con lo que yo dispongo para alcanzar. Si yo tengo solamente cuchillos y del otro lado tengo un ejército y pretendo vencerlo, voy a tener dificultades. Es decir, me he puesto un objetivo que está muy alejado de los medios de que dispongo. Esto es importante tenerlo en cuenta. Es un método también para la toma de decisión. Entonces, primero es la reflexión, el pensamiento, para analizar la situación y elegir un camino. Y luego es también un método para elegir cuál de esos caminos elegidos voy a llevar adelante y lo impulso. Entonces, la estrategia puede ser visto académicamente como una especie de ciencia social particular, puede ser visto académicamente como algo de estudio, puede ser visto aplicadamente como un método de pensamiento para llegar a un objetivo, puede ser visto como la acción que impulsa el final del proceso de pensamiento.
Es decir, todas estas variantes, todas ellas son la estrategia. El conflicto es la base de la estrategia. Como dijimos al principio, solamente frente a una voluntad opuesta yo necesito hacer maniobra, moverme, fintas, mensajes, acciones. Estas cosas que me veo obligado a hacer en la estrategia son porque enfrente tengo obstáculos. Obstáculos con una voluntad. Entonces, el conflicto es natural y connatural al hombre, con lo cual podríamos decir que todos nosotros hacemos estrategia. La hacemos a veces pensadamente, es decir, con conciencia que lo estamos haciendo, o lo hacemos a veces impensadamente, simplemente cuando, por ejemplo, planificamos un estudio, una carrera, el desarrollo profesional, y ponemos un objetivo en el futuro, y pensamos en los actores que van a intervenir en nuestro desarrollo, y elegimos el camino por el que vamos a seguir. Cuando estamos haciendo eso, aunque sea no conscientemente, estamos poniendo en práctica algunos elementos de la estrategia. Como es una expresión de las ciencias sociales, no es una ciencia exacta. Y como no es una ciencia exacta, comete muchísimos errores, y en su nombre se cometen muchísimos. La base fundamental que define la estrategia es que la estrategia tiene como función esencial jerarquizar los fines. Es decir, ¿qué es lo que más me importa? ¿Cuál es mi objetivo más importante? En general, para las organizaciones, el número uno es la supervivencia de la organización, también para el hombre. El segundo será la obtención de un objetivo que realmente le permita mejorar en su situación actual, aumentar su poder, incrementar su radio de acción, etc., ¿no? Y uno tiene que poner los fines en orden jerárquico. Cuando uno identifica qué es lo más importante, ¿qué es más importante para mí? ¿El precio del trigo o la libertad para el comercio dentro del país? ¿Qué es más importante para mí? ¿La disminución de las retenciones o la creación del IAPI, la Junta de Grano, no sé? ¿Cuál de esas cosas yo tendría que elegir para poner primero y poner después? ¿Qué es más importante? ¿Pelear hoy por esto, el precio del ganado o las restricciones a la exportación? ¿O ustedes, en el esquema de pensamiento, a todos los fines que tienen, a todos los conflictos que tienen y fines que quieren proponer, le tienen que dar un ordenamiento que está en relación con sus propios intereses, los de los integrantes de la organización y su rol político gremial. Entonces, lo primero que hace es jerarquización de fines. Y lo segundo es separar lo que no se necesita de lo que es realmente importante. Es decir, la estrategia se dedica a rescatar lo esencial, ponerlo bien claro, y todo lo que es subsidiario, accesorio y demás, dejarlo de lado o no prestarle atención. Se enfoca. Entonces, estratégicamente, elijo mis objetivos, los jerarquizo, veo cuánta porquería está dando vuelta y no tiene relación directa con lo que me pretendo, lo saco de pensamiento. Elijo luego los actores. ¿Quiénes son los actores? Son instituciones, personas, organizaciones, etcétera, ¿no? Que están involucrados en el camino mío hacia los fines, y una vez que los tengo seleccionados los voy a empezar a estudiar, ¿no? Pero eso es importante, eso es básicamente lo que hace. Por supuesto, como es una ciencia que es pragmática en términos de su aplicación, necesita de realidades. Se apoya en elementos económicos, elementos demográficos, en superficie geográfica, en la acción en foros, etc. Es decir, cosas tangibles, que son las que le dan los materiales para la acción. Y aquí tienen algunas definiciones, bueno, para que repitamos y recordemos ninguno, pero para que vean cómo distintos autores miran a la estrategia de distintas formas. Collins escribió La Gran Estrategia, dice un plan de acción para el logro de un fin, bien sencillo.
Boffre es un general francés que escribió Estrategia de la Acción, Estrategia Nuclear, etc. Un muy buen también filósofo. Él dice que es la dialéctica de voluntades, es decir, la contraposición de voluntades, respaldada por la fuerza, para la solución de un conflicto. Flügger es un economista, posiciona una organización para que alcance una ventaja competitiva sustentable, un método de pensamiento que permite clarificar, jerarquizar los acontecimientos para escoger los procedimientos más eficaces. Boffre es un poco lo que estuvimos hablando recién. Y el arte de distribuir los medios militares para realizar los fines de la política, Liederhard. Liederhard es Sir Basil Liederhard, es un teniente general inglés que escribió un libro muy famoso para los militares que se llama La estrategia de la aproximación indirecta, donde él aconseja que las maniobras sean siempre eludiendo la acción frontal. Hemos resumido un libro como de 300 páginas en 30 segundos. ¿Qué es lo moderno? Porque en general cuando empezamos la charla de café de estrategia, ¿qué es la estrategia de académico, pesado, no sirve para nada, eso olvídate, ¿no? Que ha evolucionado la estrategia. La estrategia es una sola, que es esto que dijimos antes, un método de pensamiento para elegir una alternativa para lograr un objetivo y usar mis medios. Eso es la estrategia. Ahora, ¿hay estrategia económica? Sí, hay estrategia económica. Hay una estrategia, puede ser más específica, financiera, puede haber una estrategia financiera. ¿Hay una estrategia agropecuaria? Claro que puede haberla, la hay. Hay una estrategia comunicacional, de medios de comunicación, seguro. Esta especificidad de las estrategias no le quita importancia a la estrategia como ciencia, sino que la lleva al plano de lo práctico. Y es igual el uso o la metodología estratégica para cualquiera de estas acciones. Y si ustedes comparan la estrategia militar con la estrategia financiera, evidentemente va a haber diferencias serias. Una está enfocada básicamente en el uso de la fuerza para lograr el objetivo y está pensando en el conflicto violento y está pensando en los costos, etc. Y la otra está manejando bienes a veces virtuales, a veces reales, está maniobrando con intereses, etc. La más vulgar hoy de las estrategias es la llamada estrategia comunicacional. Y aquí van a encontrar ustedes muchos autores que hablan de que el error de la estrategia militar, que es la que empezó, ustedes saben, estratega quiere decir general, en griego. Esa es el estratego, eso era el general. Consecuentemente de ahí viene la palabra. El origen de la estrategia fue básicamente los pensadores militares. Muchísimos. Habrán escuchado hablar de Sun Tzu, el arte de la guerra de Sun Tzu, escrito 5.000 años antes de Cristo, o Clausewitz, Klaus von Clausewitz, que escribió el arte de la guerra, On War, en inglés, que es el que define, por ejemplo, que la guerra es la continuidad de la política con otros medios. O habrán escuchado hablar a lo mejor de Jovigny, bueno, un montonazo de generales entre medio, Napoleón, lo vamos a ver, si quieren hacer, pero gente que ha escrito sobre la estrategia, hay realmente muchos. Tyler Mahan escribió la estrategia naval, el general Due, italiano, escribió la estrategia aérea, Mackinder, inglés, escribió sobre la estrategia global, pero básicamente continental, donde decía que Eurasia era el centro, el corazón del poder y que ocupara Eurasia conquistaría el mundo, etc. ¿no? Es decir, hay muchas visiones y muchos escritores relacionados con el tema de la estrategia. Es esto lo que nos permite decir que cuando uno habla hoy con un estratega de la comunicación nos va a decir no, la estrategia no es para el conflicto. Hay que pensar en que hay que buscar alternativas, que hay que buscar formas. Claro, desde el punto de vista comunicacional, la estrategia de la comunicación no piensa en imponerse por la fuerza, no piensa usar la fuerza, pero sí piensa usar otros métodos para conseguir sus objetivos. Esto lo único que hace es darle especificidad.
Quiero decir, no es una contradicción que unos definan a la estrategia como la estrategia del conflicto y otros digan no existe el conflicto para la estrategia. Bueno, una gran magnitud, gran volumen de libros se han escrito sobre estrategia comercial y casi todos hacen referencia a pensadores militares, ¿no? Clausewitz y los negocios, Sun Tzu y la estrategia empresaria, a casi todos los han ido a buscar para sacar algo de ellos y tratar de aplicar a temas de los negocios. Ha habido pensadores originales, por supuesto, Porter, Drucker, que son algunos de ellos, han escrito sobre estrategia llevada al management, a la gerencia. Y en realidad se han quedado casi todos cortos en relación a lo que es la finalidad última de la estrategia, y eso ha motivado una gran crítica a que de 95 emprendimientos empresariales triunfan 5 o 6 en la historia, estadísticamente. Consecuentemente, sí, aplicando estrategia, 90% o 80% no llegan a ningún éxito, entonces la estrategia no sirve. Wrong, no es cierto. El problema es cómo usaron la estrategia. La banalización del tema, como les decía yo, Maradona habla de la estrategia, todos los comentaristas deportivos hablan de la estrategia de los partidos de fútbol, la banalización del término hace que uno piense que estrategia es casi cualquier cosa. Y hay una cosa que nos permite rápidamente abrir el panorama. La estrategia no es para el presente, la estrategia es para el futuro. Es un pensamiento que yo tengo hoy para decidir acciones que, actuando a continuación, van a crear un efecto en el futuro. Yo no pretendo, digamos, la CARVAP decide sacar pasado mañana un comunicado que dice: dadas las corrientes institucionales, vamos a tomar las siguientes medidas. Si eso está dentro de un plan estratégico, la idea no es que inmediatamente cause un problema o una situación X, sino que esto tenga influencia en el objetivo que tiene de largo plazo. Cambie el futuro previsible para mejorar su posición hacia lo que quiere lograr. No es para lograrlo inmediatamente. La diferencia entonces, cuando les dicen entre estratégico y táctico, está en que táctico es lo que yo hago para inmediato resultado. Sería mucho más lógico que en fútbol, en los deportes y demás, hablaran de tácticas que hablaran de estrategia, pero bueno, eso es una cuestión menor, ¿no? Por los años 60, y jugando con la estrategia nuclear, apareció una metodología matemática para analizar la estrategia. El principal de ellos, yo acá traje uno de sus libros, es Schilling, la estrategia del conflicto. Aquí se habían empezado a trabajarse sobre modelos numéricos para la resolución de problemas, básicamente cuando se hablaba de la solución de problemas de suma cero, donde uno ganaba y el otro perdía todo. No había posibilidad de compartir el triunfo de la acción. Junto con Schilling apareció Nash. Hay una película sobre Nash, un matemático norteamericano que después se vuelve, creo que agarra Alzheimer y olvida sus cosas y demás. Bueno, Nash empezó a hablar de los juegos de no suma cero, sino aquellos en los cuales el beneficio final del juego era compartido. Y aparecieron un montón que ustedes habrán escuchado, uno que se llama The Chicken Out, el de los dos que se enfrentan en una carretera, dos vehículos que van a la máxima velocidad enfrentados y no tienen espacio para salirse del camino, cómo juega uno, quién sale primero, por qué sale primero, etc., ¿no? Está el otro, también muy conocido, supongo también por ustedes, que se llama El dilema del prisionero. Cuando el prisoner's dilemma, esto es, los llevan a dos personas que han cometido presuntamente un ilícito
a un lugar de policía y a los dos les dicen lo siguiente: si usted delata a su compañero y su compañero no lo delata a usted, usted sale libre y su compañero se queda 15 años preso. Si usted lo delata a su compañero y su compañero lo delata a usted, los dos se quedan 10 años presos. Si ninguno de los dos se delatan, los dos se quedan 5 años presos. Así que el silencio es la mejor solución para los dos. La acusación puede ser el mejor de los negocios para uno solo si el otro no lo delata, y si los dos se cruzan acusaciones, los dos se quedan más tiempo. ¿Cuáles son las posibilidades, estando separados, de pensar qué va a hacer el otro? Y cómo el otro va a analizar sus ventajas y desventajas. Si están separados y yo no sé lo que va a hacer el otro y no lo he arreglado antes, probablemente no decir nada, pensando en que él no va a decir nada, me lleve a tener la condena intermedia. Si yo lo acuso, puedo salir libre, pero si él me hace lo mismo, los dos tenemos la máxima pena. Es decir, hay alternativas en el juego, este dilema del prisionero, que permiten hacer un estudio matemático de las opciones positivas y negativas. Este tipo de estrategia era aplicada al balance nuclear. Es decir, si yo tiro la bomba y pego en Moscú, ¿qué posibilidades hay de que una bomba de Moscú caiga en Washington? Si yo solamente amenazo pero no tiro, ¿tirará él? Si tiro a un país aliado pero no a él directamente, ¿recibiré la represalia? Este juego de estrategia nuclear, que tuvo muchos nombres, no los voy a llenar de nombres de la evolución de la estrategia nuclear, fue lo que provocó lo que se llamó equilibrio del terror, donde nadie usó la bomba atómica, ¿no? Y los miles de cabezas nucleares que hay en el mundo quedaron ahí costando muchísimos millones de dólares por año para mantenerse, porque hay que hacerle mantenimiento, y sin uso. Gracias a Dios. La mayoría de las potencias nucleares hoy han declarado lo que se llama no first strike, no primer golpe. Han dicho a los demás que tienen armas nucleares: yo no te voy a atacar primero con la bomba atómica. Esto lo han dicho porque tienen suficiente cantidad de lugares de lanzamiento como para mantener una reserva capaz de afectar a que lance después de haber recibido el primer golpe. Imposible en el caso de que el país fuera Cuba o qué sé yo, o inclusive Argentina, ¿sí? No por la dimensión, sino por la concentración demográfica. Es decir, esto lo puede hacer Rusia, que tiene silos desparramados en todo su territorio, o lo puede hacer Estados Unidos, que tiene lo mismo, y además tiene instalaciones nucleares en Europa, ¿no? Tiene aviones con bombas nucleares estacionadas en varios lugares de Europa. Esto es posible para ellos, es posible para China, que también tiene varios silos. Es muy difícil para Israel. Una sola bomba nuclear en Israel se acaba el Estado. Ellos no pueden asegurar que no van a usar el first strike. Pero esa es la situación en que hoy estamos y no nos vamos a meter en la estrategia nuclear. Lo importante de analizar hasta aquí, entonces quedamos en que la estrategia es un método de pensamiento que nos permite clarificar, jerarquizar, elegir los medios, pensar las alternativas y empezar a estudiar los actores relacionados para tomar una decisión, ¿no? Y que luego nos va a permitir tomar la decisión para llegar al objetivo que me he planteado. En esto hay varias preguntas. La primera pregunta sería, ¿cualquiera puede ser estratega? Es decir, es cuestión de tomar un curso y hacer estrategia, o no es una cosa que se pueda aprender. Entonces, la diferencia aquí habría que hacerlo entre el conocimiento, conocer la estrategia, cualquiera puede conocerla, el conocer cómo se usa, cualquiera puede conocerla,
pero tener la habilidad necesaria para ser considerado un estratega, eso es distinto. Eso se da en algunas personas que tienen habilidades o capacidades propias que son difícilmente transferibles. Por ejemplo, la intuición. Por ejemplo, la capacidad para crear, para imaginarse escenarios. Estas habilidades son particulares, no son comunes. Entonces, ser el CEO de una gran empresa, ser el presidente de una gran corporación, no significa ser un estratega. Puede tener conocimiento de la estrategia, puede saber buscar el auxilio de alguien que tenga estas capacidades o de un equipo de gente que pueda hacerlo, porque a veces en un equipo es más fácil, la discusión complementa la falta de capacidades de alguien. Y reconocer que una cosa es tomar la decisión y empujarla, ser un comandante, un conductor, y otra cosa es ser un estratega. Entonces, la diferencia de esto entre saber y hacer, y el ejemplo que aquí menciono es Austerlitz. Ya lo han escuchado algunos otros, creo que tú lo habías escuchado, ¿verdad? Austerlitz es la batalla más famosa de Napoleón, el éxito más famoso de Napoleón. Austerlitz se pelea básicamente contra los rusos y los austrohúngaros y tiene lugar, creo que tengo aquí en este campo de batalla. Lo interesante de esto, más que la batalla en sí, la batalla es un hecho táctico, no es estratégico. La batalla, cuando se produce el enfrentamiento, es táctico. Lo estratégico es cómo se llega a la batalla, ¿no? Napoleón, 2 noches antes de la batalla de Austerlitz, se traslada a un palacio que está más o menos unos 40 kilómetros, alrededor de 30 kilómetros del lugar de la batalla, y en ese lugar empieza a analizar el enfrentamiento contra el ejército aliado. Durante toda una noche camina delante de un hogar de leña, con su capote, sus botas y sus espuelas. Se puede ver todavía hoy la alfombra sobre la que caminó cortada por las espuelas. Las espuelas caídas cortaron la alfombra, de tanto ir y venir delante del hogar. Lo hizo esto entre 4 y 5 horas caminando, al cabo de los cuales mandó llamar al mariscal Ney, que era su jefe de Estado Mayor, y al resto de los mariscales presentes, y les dijo cómo pensaba que se iba a hacer la batalla. Básicamente, para explicarlo, Napoleón está ubicado aquí, tiene 72.000 hombres, los rusos austríacos están ubicados aquí arriba, bien cerca de Austerlitz. Austerlitz es este lugar, y tienen 80 y pico de mil hombres, ¿no? Muy bien, acá dice 80 y pico mil. El ejército aliado tiene 358 cañones y el ejército de Napoleón tiene 157. Napoleón no cuenta con una fuerza de caballería importante que la tiene el mariscal Davout, que está cerca de Viena y que no puede llegar en tiempo al inicio de la batalla. Napoleón les dice cómo tienen que combatir, y les dice: desplíguense cediendo. Esta es la parte más importante. Acá hay un valle entre este río y estas alturas. Acá hay unas alturas. Este es un valle. Pónganse detrás del río y pongan manifiestamente la masa de las tropas sobre el flanco izquierdo. Dejen débil el flanco derecho. Y ordénenle al mariscal Davout que venga lo más rápido que puede, matando caballo, para venir a reforzar el flanco derecho. Los rusos que estaban aquí observan la disposición de las fuerzas de Napoleón. Bueno, les dice todo esto y les dice
al mismo tiempo despiértenme con el triunfo. Es decir, caminó 5 horas pensando lo que iba a ordenar, ordenó lo que quiso y se iba a descansar para despertarlo con el triunfo. Mentira, porque durmió 2 horas, se levantó y se fue a recorrer las posiciones de sus soldados aquí adelante. Se cayó del caballo. Cuando se cayó del caballo, un soldado francés que no sabía quién era casi lo mata, lo mira y cuando se da cuenta que es el emperador, prende una antorcha y empieza a hacer señales y dice el emperador, y se arma un griterío en todas las tropas de la primera línea. Él vuelve y se vuelve a acostar y se desarrolla el combate. ¿Qué es lo que pasa? Al día siguiente, cuando se inicia el combate, había una gran neblina, así que no se alcanzaba a ver bien dónde estaban las tropas. Pero las avanzadas rusas habían detectado más o menos que aquí estaba la parte más fuerte. Deciden ingresar en este sector, entre estos 2 ríos, y venir a envolver el flanco derecho, que era el más débil. Venciendo el flanco derecho, caer sobre la retaguardia del flanco izquierdo de Napoleón. Esa era la idea. Lo que no sabían era que el mariscal Davout iba a venir a reforzar este sector. Entonces se meten dentro de este callejón que tiene agua acá y agua acá, alturas acá. Él ha cedido las alturas, pero tiene alturas acá atrás, ¿no? Una vez que los tiene aquí adentro, hace lo siguiente. Parte de la caballería se larga sobre el camino que va hacia el oeste para frenar la posible llegada de refuerzos. El grueso de la fuerza cae sobre la parte posterior de la penetración ruso-austríaca, y Davout, con 12.000 hombres, llega aquí y refuerza esto y lo frena acá. Conclusión: derrota total del ejército aliado, brillante concepción del tiempo, sobre todo la oportunidad y la confianza que tuvo en que Davout iba a llegar en tiempo, porque si llega a fracasar la llegada de Davout, esta gente le cae sobre la retaguardia. Excelente lo que ofrece, le ofrece el mejor terreno al enemigo para que se meta y mantiene alejados. Estas tropas estaban bastante retrasadas para que no sean previamente detectadas. Todo esto lo pensó, lo tuvo en la cabeza, lo imaginó, se los contó a sus mariscales y lo ordenó. Luego fue a controlarlo, pero lo ordenó y se quedó tranquilo. Eso es concepción, eso es imaginación, eso es creación, eso es pensar en el futuro. Inmediato, porque no había solamente un día de diferencia, pero estaba imaginando la estrategia. Napoleón es hasta hoy el creador de procedimientos y de organizaciones militares más importantes de la historia. Por él se hicieron durante la Segunda Guerra Mundial muchísimos de los movimientos que se hacían convergiendo sobre el objetivo. En lugar de ir todos por un mismo camino para llegar secuencialmente al lugar donde se iba a dar la batalla, él hacía marchar por caminos paralelos o convergentes y se unían en el lugar de la batalla. Él daba autonomía o autoridad a las distintas ramas del movimiento para que decidieran y se movieran con sus ritmos. Él creó todo lo que fue inteligencia de combate, es decir, el movimiento de fuerzas que se adelantaban a tomar contacto y pasaban información. Creó el sistema de logística, es decir, cómo hacer los puestos de abastecimiento en esta época, todos los movimientos a caballo, imagínense los carretones llenos de comida, llenos de municiones, etcétera, cómo se adelantaban y se ubicaban, con cuánta gente. Hay un lindísimo libro sobre las cartas de Napoleón, donde les indica: creen 7 posiciones de abastecimiento, cada una con 45 hombres, que se escalonen a lo largo del camino, lleven hasta allí. Es decir, primero adelantaba el abastecimiento con seguridad y después largaba el movimiento. A veces hacía colocar estos puestos de abastecimiento en caminos donde no iba, para que el enemigo supusiera que una maniobra se iba a hacer por ese camino. Es decir, muchísimas cosas
El Estado Mayor es un invento que él hace, el jefe de Estado Mayor y los Estados Mayores para su asesoramiento. Los batallones y los cuerpos de ejército son otra creación de Napoleón que todavía siguen existiendo. Es decir, realmente un visionario, un creador, imaginador y además un brillante general. Características generales entonces de la estrategia, y aquí lo tenemos. En principio es el choque de voluntades, dijimos, con la decisión de uso de los medios disponibles. Es decir, aquí es necesario pensar en que hay una decisión de usar todo lo que tengo a disposición. Eso es una premisa previa al uso de la estrategia. Siempre la estrategia sirve una política, es decir, en el orden de las prioridades, primero está la política, después está la estrategia y después está la táctica. Lo que dijimos antes: clasifica, jerarquiza, ordena, descarta, establece opciones, alternativas y muestra posibles contingencias. ¿Qué es esto? ¿Qué es alternativa? ¿Quién me puede explicar qué es un plan de alternativa, una alternativa? Plan B. El plan B, exactamente. Es decir, no se mueve el objetivo sigue siendo el mismo, pero la forma de llegar a él es distinta del plan A. Entonces uno vuelve por la izquierda, el otro vuelve por la derecha. Esos son planes de alternativa. ¿Y qué es plan de contingencia? Se ocurre algo distinto a lo que esperamos. Sí, señor. Es decir, cuando yo estoy pensando en atacar como Napoleón, cuando haya penetrado la fuerza ruso-austríaca, y de repente me aparezca una maniobra por un costado, que es la que él prevé, que venga de refuerzo. Y entonces se ve obligado a mover las tropas en otra dirección. Eso es plan de contingencia, es para enfrentar algo que suponemos que puede ocurrir y que nos altera el objetivo que teníamos. Ya no es el mismo objetivo. Ahora vamos al otro. Esto ocurrió en la Segunda Guerra Mundial muchas veces, pero una muy famosa batalla fue el desembarco de fuerzas paracaidistas detrás del frente de combate. Y se vieron obligados a dar vuelta y combatir en dos frentes, sobre el que estaban combatiendo y sobre el que les había caído en la retaguardia. Ese es un plan de contingencia. Estar preparado para algo que es distinto del objetivo que tengo. La estrategia entonces no solamente planifica cómo voy a lograr esta meta, cómo voy a lograr esta resolución, cómo voy a lograr esto, sino qué pasa si me surge esta acción del oponente que yo no tenía pensado, cómo me defiendo. Como dijimos antes, tiene sentido solo en el futuro. La estrategia es una acción que tomo hoy para que algo cambie en el futuro, no en lo inmediato. Bueno, esto es básicamente, dos o tres de estos temas voy a tocar solamente. Valor. Objetos son tanto el objetivo como los medios de que dispongo. Y estos hay que tener claramente una jerarquización de ellos y saber compararlos, cuál es más que otro. Valor es esa jerarquía que le doy. ¿Cuál vale más que otro para la finalidad que me propuesto? Puede ser un valor positivo, puede ser un valor negativo, puede ser un actual o futuro, una exclusión. Intereses. Todos los actores, todos los que intervienen en un conflicto, tienen intereses. Lo sabemos. Sabemos cuáles son nuestros intereses. ¿Cuáles son los intereses de la mesa de enlace en su conjunto? ¿Cuáles son los intereses de la sociedad rural? ¿Cuáles son los intereses del CRA? ¿Cuáles son los intereses del gobierno nacional o del provincial? Esos intereses son el elemento esencial, el átomo de una estrategia. Si yo no logro, no es que me lo vayan a decir, los tengo que inferir. Tengo que obtener información, cruzarla, armarla y decir los intereses ocultos de esta maniobra o de estas acciones son estos. Y de estos intereses, este es el más importante y este es el segundo. Eso son elementos esenciales para una visión de futuro de la organización. Actores, dijimos, son todos. Actores son las organizaciones, las personas, y sobre estos actores es necesario
definir cuál es su compromiso, cuáles son sus capacidades, su personalidad, su actitud, cómo es respecto a la aversión al riesgo, cómo es respecto al uso de la fuerza, cómo son sus relaciones con los otros actores, etc. Dijimos racionalidad. Es necesario entender que todos los actores que están en la estrategia, mis amigos, mis aliados, los neutrales, mis enemigos, tienen una idea racional, es decir, que van a usar sus medios acorde con el objetivo que ha pensado usar. Nadie va a gastar toda su plata en hacer algo, nadie va a tirar todo por la ventana así de loco solamente si lo tengo puesto en el rincón. Que Sun Tzu dice claramente, no arrincones a tu enemigo, el enemigo arrinconado es el que más fuerte pelea. Entonces, este tipo de cosas son fáciles de interpretar, pero uno tiene que haberlas analizado. De cada actor hay que hacer este análisis. Una crítica al hecho de la racionalidad es la irracionalidad de los actores. Y esto lo van a encontrar en muchos papeles que escriben sobre estrategia. Dicen, ¿cómo puede ser que hagamos una estrategia racional si hay muchísimos actores que son irracionales? Aún la acción irracional para nosotros debe ser racionalmente analizada. Si yo identifico que un actor es un loco de remate capaz de hacer cualquier cosa, debo haberlo pensado en mi análisis racional. Es decir, nada hay más irracional que la guerra, porque va en contra del instinto de conservación de la vida, y sin embargo existe. Entonces, las irracionalidades deben ser analizadas conforme a una racionalidad estratégica. Ese es el objeto de ponerlo aquí, ¿no? Hay que saber cuál es el grado de determinación, cuánta voluntad se tiene para terminar con algo. Y la aversión al riesgo, que decía, es una persona y una institución tiene ciertos grados de aversión al riesgo. Hay algunos que tienen muy poca aversión al riesgo, es decir, que están dispuestas a asumir todos los riesgos, y hay otros que son muy cautos, muy, digamos, conservadores, así por decirlo, que no quieren tomar ningún riesgo. En el espectro de riesgos es una de las armas que se tiene que usar para la decisión de la estrategia. Julio César, tocayo mío, un hombre nacido de una familia, ustedes saben, noble pero pobre, que fue apadrinado por varios de los jerarcas del Senado en su momento, le dieron varios puestos para lucirse, particularmente uno prefecto dentro de la urbe romana, que lo hizo muy famoso por unos juegos que organizó, y posteriormente cónsul, miembro del primer triunvirato, y aquella vuelta después de la pelea contra las Galias, o de haber librado las Galias, cuando él dice cruzó el Rubicón, que estaba prohibido cruzarlo con tropas para entrar a Roma, y esa frase famosa del alea jacta es, la suerte está echada, ¿no? Fue un hombre muy cauto, diría yo, un hombre de mucho pensamiento, que tomó muy en cuenta las decisiones que tomaba. Fue muy mujeriego, eso no tiene nada que ver con la estrategia, pero ustedes saben, tuvo como 7 u 8 amantes, y no solamente Cleopatra, sino la madre de Bruto, el que lo mata, fue su amante y una de las más famosas. Pero fue un hombre que demostró sus habilidades estratégicas yo diría que de todas las batallas en que participó, las más importantes, una es Alesia, que es durante las guerras galas, hace un cerco a Vercingetorix, que era el jefe de los galos, y el cerco se demoraba, había 80.000 hombres adentro de una ciudad y no tenían comida. Él pensó que se iban a caer más rápido, pero no cayeron, y una fuerza gala que venía de atrás lo ataca durante la noche,
Él había organizado un cerco y una serie de pozos en su retaguardia para evitar que lo atacaran por la retaguardia. Se defiende de esto. Vercingetorix sale de la ciudad sitiada y trata de atacar el lugar más débil, lo vence y finalmente se entrega a Vercingetorix. Y este es el fin de la guerra de las Galias, una estrategia de persistencia en el asedio, cosa que no era normal. La gente se iba porque en general la falta de comida de la gente de adentro también, ¿no?, le pasaba a los que estaban afuera. Y esto, la gente salía de dentro de la ciudad sitiada e iba a entregarse a los romanos, se ofrecía como esclavo a cambio de comida. Pero Julio César dijo: no les den comida, porque eso nos quita comida a nosotros, y que vayan a crearle problemas de vuelta a Vercingetorix adentro. Esto más o menos fue lo que aceleró la decadencia. La segunda fue la batalla de Farsalia. La batalla de Farsalia es una batalla de la guerra interna. Él se pelea con los otros dos del triunvirato para luego ser proclamado el único cónsul y finalmente emperador, César. En la batalla de Farsalia, él lo que hace es las falanges, las legiones romanas, no las falanges, las legiones romanas, se enfrentaban así, una enfrente de la otra, casi en la misma cantidad. Él tenía casi 20 y pico de mil hombres menos que los otros dos miembros del triunvirato, y a pesar de que tenía 20.000 hombres menos, saca 18 cohortes y las esconde detrás de uno de sus flancos. No estaban frente a frente. Cuando Pompeyo se da cuenta que César tiene muy débil uno de los flancos, como ya había ocurrido, lanza la caballería sobre el flanco para atacarlo por el costado a Julio César, y cuando ha lanzado la caballería aparecen las cohortes escondidas a pie y atacan a la caballería de Pompeyo. La ponen en desbandada, se escapan. Al escaparse en desbandada se llevan por delante a los infantes de primera fila de Pompeyo, y tras ellos se van escapando un montón que se quieren escapar también. Aprovecha este desastre para mover su caballería sobre la otra ala y finalmente lo derrota totalmente. La inteligencia de la acción fue teniendo menos tropa, haber escondido tropa para provocar el movimiento del enemigo en el lugar donde creyó que estaba más débil, y provocarle él una sorpresa que ocasionó la derrota. Entonces, muchas veces, como dice Sun Tzu, si eres fuerte, parece débil. Si vas a atacar, finge retirarte. En este caso, él pensaba atacar, pero aliviana mucho su flanco y permite que el otro muerda el anzuelo y quede en esta batalla de Farsalia. Interesante. Julio César nació en el año 100 y murió en el año 44, y esto fue más o menos en el año 48 a.C. De Napoleón ya hablamos. Empezó a pelear en 1795-94 y termina su campaña en 1815. Recuerda los últimos 100 días de Napoleón, cuando después de estar preso en Santa Elena vuelve, se levanta y finalmente termina derrotado. Waterloo no es, como todos lo piensan, un gran error estratégico de Napoleón, lejos de serlo. Ahí hay un error de uno de sus generales en el movimiento de tropas, pero no es atribuible a Napoleón. Habían pasado los tiempos. Nuestro San Martín, tantas veces vituperado, criticado, sobre todo en esta gestión política que estamos hoy transando, donde parece ser que todo lo que tenga que ver con un uniforme está mal hecho, hizo un plan genial para el cruce de los Andes. Y si analizamos lo que fue la guerra de Zarpa, el hecho de haber invitado a chilenos que vinieran de este lado y pedirles que ellos le contaran a él por dónde convenía cruzar y cómo podía hacerse, cosas que inmediatamente fueron a contar del otro lado, y le permitió engañar respecto a la cantidad de columnas que movía, cuál de las columnas iba a llevar la masa de la gente, llegar al desemboque prácticamente sin haber sufrido grandes daños, una montaña. Todo el mundo habla de Aníbal que cruzó los Pirineos y nadie piensa
los Alpes, perdón, y nadie piensa en San Martín cruzando la cordillera a una altura muchísimo más grande y mucho más dificultosa. Todo lo que fue el planeamiento logístico, cómo llevó la comida, cómo llevó la munición, cómo llevó el armamento, cómo llevó los caballos y mulas de repuesto, con qué frecuencia tenía instalados los puestos de abastecimiento durante la marcha, y llegar al desemboque y Chacabuco, casi sin solución de continuidad, entra en combate y tiene una de sus victorias más importantes. Y Gandhi, que muere en 1948, asesinado por un fanático hinduista, creyendo que estaba beneficiando a los musulmanes cuando se oponía a la separación de Pakistán. Gandhi hizo de su estrategia, la estrategia de la respuesta pasiva, de la movilización popular, del apoyo de los más necesitados, famosa su marcha de la sal, una marcha de miles de kilómetros por toda la India, con gente que lo acompañaba en contra de los impuestos por la sal, que no hizo ninguna agresión física ni violenta, pero creó un malestar público de tal nivel que fue insoportable para los gobernantes de entonces. Es una de las estrategias más comentadas, la estrategia de la respuesta pasiva, la estrategia de la, digamos, no agresión, que en algunos casos tiene interés de por sí, y en muchos otros es conveniente acompañarla con otra estrategia que muestre las alternativas. ¿Qué preferís? ¿Que yo sea bueno y siga así, o que te haga esto otro? Es decir, nadie aprecia la bondad de la pasividad si no tiene la amenaza de la violencia. Esa alternativa tiene que estar presente en la negociación de las partes. Bueno, perdón, estas son las capacidades de nuestra estratega. Muchas de ellas, si ya lo han leído, no tiene ningún sentido que las tratemos, pero visión de anticipación, detección de oportunidades y problemas. Básicamente, una persona que tiene deseo de presentarse como estratega tiene que tener la capacidad de avisorar dónde están las oportunidades, cuándo se van a producir. Todos estamos pensando en el 2016, ¿verdad? ¿Y qué significa eso como oportunidad? ¿Cuándo se va a dar un cambio tecnológico? ¿Cuándo se va a dar un cambio biogenético? ¿Cuándo podemos utilizarlo, emplearlo y explotarlo? ¿Qué beneficios podemos sacar? ¿Cómo nos preparamos para eso? Esas cosas que alguien tiene que verlas, imaginarlas, ver sus conexiones con otras cosas para ver cómo pueden repercutir, ¿verdad? Cálculo y reflexión, frialdad en la elección de las alternativas. Los que hablan de estrategia de la comunicación dicen que es importante el ser sensible. Los que hablan de la estrategia militar dicen que es importante ser frío. Acá, frialdad a tomar la decisión no quiere decir que no tenga sensibilidad para entender las consecuencias de lo que ha tomado. Es decir, es necesario que uno tenga la sensibilidad para entender cómo lo va a sentir quien reciba la acción de la estrategia, pero tiene que tener suficientemente mente fría como para poder decidirlo si los beneficios a los que aspira son mayores que los daños que percibe. Bueno, persistencia, voluntad de la ejecución. ¿Qué es el análisis y la apreciación estratégica? Es el primer paso del desarrollo de una estrategia. Aquí lo que hacemos es juntar todo esto, lo que hablamos, actores, intereses, situación de todo tipo, y lo empezamos a analizar sistemáticamente. Las situaciones no son lineales, no es si hizo esto va a hacer aquello, y si hizo aquello y tiene este resultado, lo que sí, no es fácil deducirlo. Las situaciones no son lineales, son circulares, y muchas veces se dan en sistemas caóticos. No sé si alguno hay un ingeniero por acá, yo no lo soy, pero los que han estudiado sistemas caóticos, los que conocen la ecuación de Mandelbrot y saben
Por ejemplo, cómo se mueven las moléculas en el agua hirviendo, cómo se mueven las moléculas en las corrientes enfrentadas de un río, superficiales y profundas, cómo se mueven ciertas corrientes en la atmósfera. Lo hacen con sistemas que se llaman caóticos, que no responden a un parámetro, ni a una linealidad, ni a una secuencia que sea predecible. La ecuación de Mandelbrot permite ver cómo evolucionan estos sistemas caóticos. Los sistemas sociales interpersonales, donde la decisión del oponente es muy difícil de evaluar, tienen cierta cualidad caótica. ¿Puedo yo decir cómo me va a contestar mi secretaria mañana a la mañana cuando entre a la oficina? ¿Qué le pasó durante la noche para que tenga tal o cual cara, que tenga tal o cual problema? ¿Puedo predecir cuál es el resultado de una conversación de negocios solamente porque he analizado la situación anterior? ¿Qué cosas pueden influir en el momento en que la relación interpersonal ocurre? ¿Y cuál es el resultado? O sea, un exabrupto, una molestia física, un problema que plantea en la discusión una alternativa totalmente distinta. En general, los sistemas sociales tienen cierto esquema o perfil caótico que hace que tengamos que estar siempre preparados para una salida que no estaba prevista. Otra de las condiciones de la estrategia actual es la multiplicidad de actores. Si vamos a la época de Napoleón, Napoleón sabía con meses de anticipación quiénes iban a ser los actores participantes. Hoy prendemos el teléfono, o digamos, lo miramos como lo tenemos prendido, y nos enteramos que hay un conflicto en Crimea, o que hay un conflicto más grave que se está planteando en Estonia, o que tenemos un problema en la bolsa de Tokio, y estas cosas influyen sobre nuestras decisiones como nunca en la historia había ocurrido. Hoy las relaciones planetarias influyen sobre las decisiones de corto plazo y también sobre las de mediano y largo. Consecuentemente, la multiplicidad de actores donde nosotros no tenemos información suficiente y donde no somos capaces de influir en sus intereses. Esto complica terriblemente el desarrollo de una estrategia actual, ¿no? Bueno, en la apreciación, el objetivo, el foco está puesto en los objetivos. ¿Qué es lo que me he planteado como prioritario? ¿A dónde quiero llegar? El objetivo es lo que ilumina todo el pensamiento de análisis estratégico. Y la inteligencia que se hace sobre los actores, sobre los medios y sobre los fines en desarrollo es lo más importante. Ustedes saben que hay una diferencia entre información e inteligencia. Información es crudamente los hechos o relatos que yo obtengo a través de todos los medios posibles, y la inteligencia es el procesamiento de esa información con vistas al objetivo que me he planteado. Entonces analizo ahí cuáles pueden ser aliados, cuáles pueden estar ocultando medios, cuáles pueden ser cosas que está diciendo en un ámbito y no en otro, cuáles son las, digamos, dicotomías o falsedades, etc. Todo eso se hace a través de la inteligencia. La información es la recolección. Información. Una organización que tiene idea de planificar hacia futuro, de estrategia, tiene que tener una información histórica, ordenada, clasificada, pública, la que se obtiene por todos los medios, estadística, de informante, gente que normalmente les brinda información sobre los temas de interés, de y con otros medios. Esto quiere decir con medios electrónicos, con medios de escucha, con medios de gente que se infiltra, etc., ¿no? Es decir, todos los medios disponibles deben estar en alguna forma identificados y frecuentados para brindar información, de tal forma que la organización tenga un archivo donde pueda rápidamente reaccionar ante una situación que se le plantea.
básicamente enfocado sobre capacidades y debilidades de los demás actores, de qué son capaces, qué medios cuentan, qué cosas han hecho antes o pueden volver a repetir, y cuáles son sus debilidades, qué les falta, qué problemas tienen de organización, qué problemas tienen de recursos, qué problemas tienen de discusiones internas, dónde hay algunas brechas que nos permitan mirar sus debilidades mejor. Y el foco entonces de la información está básicamente en los actores, cada uno de las organizaciones o personalidades, y en los medios de que dispone cada uno. La inteligencia entonces es el proceso de la información. Aquí, como dijimos, no vamos a saber los intereses, pero los podemos inferir, y lo mismo que las probables actitudes. Es difícil pronosticar, pero es necesario hacer un pronóstico que nos dé bases para crear el escenario. Y entonces, escenarios es el método que nos va a permitir a nosotros delinear más o menos el futuro donde se va a desarrollar la acción. Motivación. Cuando uno analiza un actor, tiene que también analizar qué es lo que lo motiva a actuar en tal o cual dirección. En general, ustedes saben, la pirámide de Maslow es la que ubica en la base básicamente la supervivencia, lo fisiológico, la alimentación, la respiración, la vestimenta, etc. El siguiente escalón de la pirámide de Maslow es la seguridad. Voy a mantener el mismo trabajo, voy a seguir cobrando lo mismo, ese tipo de cosas. El tercer escalón hacia arriba de la pirámide de Maslow es la afiliación, son los afectos, las relaciones sociales íntimas, etc. El cuarto escalón de la pirámide de Maslow es el reconocimiento, lo que a mí me gusta recibir como recompensa, como premios, etc. Y el último, y el más alto, es el de la autorrealización, donde uno siente que está libre para hacer cualquier cosa, que puede disponer de su vida, de sus medios, etc. La base, la fisiológica, la supervivencia, también de las organizaciones, es la motivación más común y más grande. Y le siguen en orden jerárquico esta. La siguiente es la seguridad. Si alguien teme por su supervivencia, si alguien teme por no tener lo que está obteniendo, si alguien teme porque va a perder el rédito de lo que está produciendo, etc., está ubicado en el segundo escalón de la pirámide de Maslow y tiene una fuerte motivación. Es necesario, cuando yo analizo los actores, determinar cuál es su motivación, qué es lo que lo empuja a actuar. Si lo empuja la autorrealización, yo diría, no me preocupa demasiado, porque ese es el sumum de las necesidades, la menor de las necesidades. Pero si lo impulsa la primera, comer, vivir, respirar, sí. La lealtad. Sí. Ahí no lo... Está en el tercer lugar, la afiliación. Tiene que ver con los afectos, los compromisos. Los pilotos japoneses que tomaban la copita y se suicidaban en kamikazes. Los kamikazes. Sí. En realidad también era una lealtad, o los religiosos o los terroristas musulmanes, entonces por una mochila la detonan en eso. Muy bueno. La cultura de los actores es un elemento esencial en el tratamiento, que no tiene que ver tanto con la motivación real como con las condiciones de vida y culturales de una población, ¿no? Si yo pienso que tirando de la granada me voy a ir a un mundo donde voy a tener 5 damas para atenderme, como piensan algunos musulmanes, o si, como pensaban los kamikazes, honro a mi familia, la elevo de situación social y recibo la bendición del Dios en la tierra, que era el emperador, este tipo de premios no son concebibles en otras culturas. Entonces, están ubicados desde el punto de vista de la pirámide de Maslow en el tercer escalón, la afiliación, pero culturalmente son casi de base. Es decir, muy difícil que alguien en las Fuerzas Armadas japonesas se negara a hacerse el harakiri en honor del emperador, ¿no? Difícil de encontrar semejante respuesta en inglés, en francés, en canadiense, y aún en un ruso, ¿no?
Bueno, esto no lo voy a explicar. Este es más o menos cómo es el proceso completo de la apreciación estratégica, ¿no? Acá están los otros actores y hay hechos. Todo esto es observado en la realidad por la información. La información viene a la inteligencia viene a la apreciación estratégica, donde hay objetivos políticos. La apreciación estratégica fija los objetivos estratégicos, toma una resolución de cómo actuar, desarrolla la estrategia y luego se acciona. Básicamente es eso, ¿eh? El conflicto se plantea cuando tomo conciencia de cuáles son los intereses y actitudes del enemigo, o del oponente, o del otro actor, frente a los míos. Y ahí se genera el conflicto. Ese es más o menos el proceso del planeamiento estratégico. ¿Qué es entonces el planeamiento? ¿Cómo planifico una estrategia? ¿Cómo nos juntamos para desarrollar la estrategia? Es una actividad sistémica con más contenido de predicción que de predicción, es decir, básicamente es más conservadora en términos de qué puede pasar, qué tengo que tener preparado para. Es un conjunto de actividades que tiene como finalidad establecer los objetivos. Primera cuestión, ¿cuáles son los objetivos estratégicos? Ya tengo los objetivos políticos, ahora tengo que fijar los estratégicos. Selecciono cuál de los caminos para lograrlo, eso es seleccionar la estrategia. Elaboro los planes, doy las directivas. Directiva es distinto de orden, ¿eh? En el nivel estratégico la directiva deja libertad de acción al que tiene que actuar. Solamente le impone los objetivos y le proporciona los medios. Esa es la directiva. Las clasificaciones son variadas, ¿no? Por integridad hay planeamiento más flexible, más centralizado, etc. ¿Qué es lo que tiene cualquier método de planeamiento? Tiene limitaciones, que todos sabemos, son básicamente políticas y de recursos, los recursos de que disponen. Un elemento que califica la estrategia es la libertad de acción. Muchos definen la estrategia como el arte de mantener la libertad de acción. ¿Qué significa esto? Si yo estoy, normalmente la estrategia se desarrolla en un ámbito de incertidumbre, donde yo no estoy muy claro qué es lo que puedo esperar. Cuanto más incierta es la situación, ¿qué es lo que aconseja la estrategia? Mantener más cosas sin empeñar, más reserva. Que hacía Rommel en la campaña del Africa Corps. Mandaba adelantados gente para observar y retenía la masa de sus tropas atrás. Recién cuando tenía idea de lo que podía pasar, usaba estos jeeps con ramas atados en la cola para que levantaran polvareda y el enemigo pensara que se estaba moviendo en la dirección y operaba sobre la otra. Era básicamente lo que hizo en varias de las acciones en el Africa Corps. Pero entonces, la receta ante la incertidumbre es: mantengo más medios a mi disposición sin empeñarlos, porque si los juego y me equivoco en la incertidumbre, no tengo luego para continuar la acción. Esta es una de las... entonces, la libertad de acción se da cuando yo mantengo mayor cantidad de recursos en mis manos. Las alternativas, los hablamos, un camino A, un camino B, cuáles son las posibles. Tengo una establecida y tengo la otra presente por si tengo que cambiarla. La capacidad de sincronización de etapas, muy importante. No terminar algo y de repente no saber cómo seguir. El planeamiento tiene que establecer qué pasa después de, y después de puede haber varias opciones, quizás otra opción estratégica, pero tienen que estar coordinadas. Y las prioridades, que ya lo hemos dicho varias veces, ¿no? Estos son los elementos de un planeamiento estratégico: objetivos, nuestra propia capacidad, la del enemigo o del oponente, la contraposición de capacidades, qué pasa cuando yo juego esto, qué hace el otro, la selección de una estrategia principal, una alternativa, cuáles son las capacidades tácticas abajo para hacer lo que he pensado, qué medidas de seguridad tomo para no ser sorprendido, para no hacerme fracasar el plan que he hecho, qué medidas de coordinación. Medidas de coordinación en general son lugares de reunión, unión de medios, o tiempos, oportunidades, fechas, días, etc. Y medidas de control, quiénes son los que van a ir mirando que cada una de las etapas que he planeado se vayan cumpliendo y me va avisando para poder
seguir adelante con otras movidas o no. Y aquí llegamos a reglas básicas primarias en general en cualquier estrategia están presentes. Yo he puesto solamente algunas, pero están relacionados con lo que se llaman principios de la guerra, otros llaman principios de la estrategia, pero básicamente son estos. Y vamos a mirarlos de a uno. El principio de objetivo. Dijimos que era lo más importante, fijar el objetivo. ¿A dónde quiero llegar? ¿Sí? Como dicen tantos, si no sé a qué puerto voy, cualquier viento me lleva bien, ¿no? El hecho es tener bien claro dónde quiero llegar, qué es lo que intento lograr. Una vez que todos estamos de acuerdo con el objetivo, yo sé que aunque no cumplan con lo que yo estoy planeando, todos tiramos para el mismo lado. Es el elemento unificador de la acción estratégica, el objetivo. Motiva, encausa, tiene que ser alcanzable. Si yo digo el objetivo nuestro es hacernos cargo de todas las acciones de venta agropecuaria en el país y también regionalmente, qué sé yo cuánto, es probable que me haya ido un poquito para arriba mis objetivos y ese no sea alcanzable. Si no es alcanzable, desanima a los que van a entrar en el combate. Cuando alguien dice vamos a contestar en Washington, bueno, cualquiera sea el militar de cualquier ejército duda un poco de la conveniencia del objetivo, ¿no? Tiene que estar claramente definido y diferenciable. No puede ser, es más o menos en la zona de no, más o menos no. Tiene que ser exactamente, claramente definido el objetivo. Y condicionado por el efecto a lograr. Es decir, quiero eso porque con eso voy a lograr hacer tal otra cosa. Ese es muy importante. La oportunidad es otro elemento esencial, el tiempo. Ustedes saben, la estrategia tiene dos parámetros, tiempo y espacio. El espacio en que se desarrolla y la oportunidad en el tiempo en que ocurre lo estratégico. Es la base, como dijimos, de la estrategia. Nos permite mantener la libertad de acción y nos permite reducir el costo, tener claro en qué oportunidad tengo que hacer cada cosa. Puede constituir la innovación, es decir, puede permitirnos hacer algo sorpresivo, algo que no se espera, aprovechando los tiempos en la oportunidad en que lo hago, facilita la sorpresa. Si he tomado decisiones respecto del tiempo, es muy difícil luego cambiarlas. En general, si yo tengo la idea de llegar a tal lugar en tal momento y luego quiero cambiarlo, esto complica la maniobra estratégica en general. Y saber esperar, lo vimos en Julio César en Farsalia. Él supo esperar a que Vercingetorix se rindiera. Es necesario saber esperar para llegar oportunamente. Innovación, esto es el elemento, digamos, que hoy está más en boga cuando uno puede crear alternativas que no son esperadas. Desorienta al oponente, es una solución original, depende de la capacidad de adaptación del oponente. Si yo uso determinados medios y el enemigo no tiene con qué enfrentarlos, esto es muy, muy importante. Sun Tzu dice, nunca repetamos la táctica, nunca repetir mi táctica, ¿no? Y Liederher dice, elegir la línea de acción más inesperada, es decir, él siempre habla de la aproximación indirecta. Y Drucker, diseño y desarrollo de algo nuevo, desconocido o inexistente. Esto es un condimento del planeamiento estratégico. Correlación de medios objetivos, lo hemos hablado ya mucho, es necesario que los medios estén en relación con el objetivo. Si no están en relación unos con otros, puede producirse una parálisis y una frustración. Me pusieron un objetivo muy grande, no llego, muy distante, no me da el tiempo, necesito medios que no tengo, etc. Flexibilidad. La estrategia tiene que ser flexible, porque el oponente también se va a mover. Si yo he decidido que voy a ir por determinado camino para determinado objetivo y el oponente hace cosas que yo no había previsto, tengo que ser lo suficientemente flexible como para permitirme mover dentro del mismo camino o pasar al plan de alternativa.
La libertad de acción es variada. Cuanto más medios no empeñé, más fácil puedo ser flexible en el movimiento. Deriva de alternativas consideradas, es decir, cuando estoy estudiando, pensé, puedo ir por acá, puedo ir por acá, puedo ir por allá, puedo hacer esto, puedo hacer esta declaración, puedo movilizar a la gente del campo, puedo cortar la ruta, puedo hacer un lockout. Bueno, todas estas alternativas, voy a usar esta, pero tengo las otras analizadas, que me van a dar flexibilidad si el oponente no me deja seguir. Y es contrariatoria porque está en contra del azar. Si el azar me juega una mala pasada, yo tengo flexibilidad para zafar. Persistencia. Y esto no es tosudez, no es obcecación, no es voy a mantener esto que yo decidí hasta el final, sino es la seguridad de que el que está peleando en primera fila sabe que lo van a estar respaldando. Cuando uno tiene un jefe que no tiene la calidad de la persistencia, está siempre pensando cuándo me deja parado, cuándo me deja solo, cuándo no me llega el apoyo, cuándo no dice nada en favor de lo que estoy haciendo. Entonces, la calidad de la persistencia es la seguridad de que existe un compromiso, de que una vez que he decidido hacer algo, lo voy a sostener y no me voy a echar atrás en el primer obstáculo, sino que lo voy a mantener, no con la obstinación y la tosudez de dejar que se mueran todos. Ustedes habrán escuchado hablar mucho de Pirro, ¿no? Se habla mucho de los triunfos o las victorias pírricas, ¿no? Que es un general romano que también empleó todos los que tenía en la consecución del objetivo, lo logró, pero volvió solo. Se le habían muerto todos los soldados. Dejó en el camino todo lo que había llevado y consecuentemente debilitó a su estado. Nadie pretende que alguien tome una decisión y la sostenga pírricamente, sino que tenga persistencia para seguridad de su gente. Eso es muy importante. Les voy a contar una pequeña historia. En la guerra del Líbano-Israel, hoy lo hablábamos antes de entrar acá, en el año 2006, ustedes saben que en el Líbano está Hezbollah. Hezbollah es una organización religiosa, chiita, apadrinada y mantenida por Irán, y que está desde los años 60 activamente dentro del Líbano, en una dimensión tal que es más grande que el ejército del Líbano. El ejército del Líbano no usa uniforme, que no cuánto, Hezbollah no usa uniforme. Pero además de tener fuerzas, tener coheteras, tener cañones, tener tanques, tiene obra social, hospitales, colegios, etc. Entonces es una mezcla de, medio como este narcotraficante, como Escobar, que ayudaba a la gente y mataba a los que no estaban con él, ¿no? Bueno, Hezbollah hace un poco de eso dentro del Líbano. Después de que unos cohetes Katyusha fueron tirados desde el valle de Bekaa, en el Líbano, sobre el sur de Israel, Israel decide una incursión para reventar las coheteras que le había tirado. En la intervención, 3 soldados son capturados. 1 muerto, 2 presumiblemente prisioneros. Hay una regla interna, ya desde hace muchos años, yo diría después de la guerra de Vietnam, quedó muy firme, que los ejércitos no deben dejar ninguno de sus hombres en terreno extranjero, ni muerto ni vivo, no importa cómo, pero no se puede dejar el cuerpo en manos del enemigo, porque el contagio de la moral del resto de la gente que piensa, si muero me van a dejar tirado, ni siquiera mis huesos van a tener mi familia. Esto afecta fuertísimamente la moral. Consecuentemente, con estos 2 prisioneros, Israel se manda una intervención grande, violenta, que duró casi todo el mes de agosto, y que tuvo mal resultado, porque finalmente uno de los soldados no lo recuperaron, y la prensa mundial le jugó en contra. Por primera vez, Israel siempre manejó muy bien la prensa del mundo a su favor, y en este ataque al Líbano no le fue nada bien. Esto es algo
que está dentro de las organizaciones hoy en casi todas las oportunidades. Nadie debe dejar a alguien en la estacada. Nadie que, aunque sea un aliado circunstancial, lo puedo abandonar para que lo deshaga el enemigo. No lo puedo abandonar en la prensa, no lo puedo abandonar en la reunión gremial, no lo puedo abandonar en el grupo político. Porque si los demás miran cómo lo abandono a uno, piensan que me toca a mí cuando me toque. Y este principio es muy importante tenerlo presente cuando uno negocia, ¿no? Concentración, esto también se llama en los principios de la guerra armasa, es decir, usar todos los medios de que dispongo en el lugar donde pienso que el enemigo es más débil, el oponente es más débil o donde tiene mayores debilidades. Esto es poner la mayoría sobre el lugar más débil del enemigo. Es un principio. ¿Es siempre aplicable? No, pero es un principio importante. No sé si ustedes se acuerdan en la época de Malvinas, por la falta de tiempo, me pasé ya. En la guerra de Malvinas, yo no les he hablado de los temas de Malvinas porque son muy largos, pero solamente que recuerden esto, ¿no? En televisión sabía aparecer un almirante ya retirado en ese entonces, en el 82, hoy fallecido, que decía que para atacar a Malvinas los ingleses tenían que traer 3 veces el número de tropas que nosotros tuviéramos en Malvinas, porque una regla estadística usual de los combates de la guerra industrial, que fue esa todavía, era 3-1. Entonces, llevemos más soldados a Malvinas, porque cuanto más tengamos, más van a tener que venir para atacarnos. Acá no tengo un pizarrón, pero imagínense ustedes un círculo y hacen una defensa perimétrica y ponen 10.000 soldados uno al lado del otro. ¿Cuántos tiene que traer el enemigo para penetrar en mi círculo? 5, porque agarran un soldado y por ese lugar son 5-1. Es decir, la magnitud no tiene relaciones así, no hay ese tipo de relaciones matemáticas en términos de ofensiva y defensiva. Se pueden usar para un número general, pero no para la acción particular. Entonces, la concentración, muchas veces en la historia de guerra, hay cientos de ejemplos en los cuales uno más débil vence a uno más fuerte. Y lo hace porque concentra sus fuerzas donde el otro es más débil. Y luego ocasiona una serie de derrotas en cadena. Entonces, ser más chico o ser más débil no es necesariamente una incapacidad para actuar ofensivamente. No porque sea yo una organización más chica, no debo atreverme a ir contra uno más grande. Debo ir en el lugar que el otro es más débil, donde yo soy superior, en ese pequeño lugarcito. Ahí puedo actuar. Ese es el objetivo entonces de esta estrategia, ¿no? Integración y coordinación. Todas las maniobras de una estrategia tienen que estar coordinadas. Se integra hacia arriba, es decir, con otras fuerzas más grandes, y se coordina hacia abajo, con las cosas que me dependen. A las que me dependen yo les digo, usted hace tal cosa en tal lugar, usted en tal otro, usted en tal otro, y hacia arriba me integro con la coordinación del que me mande. Permite la unidad del esfuerzo, no debe comprometer la libertad de acción, etc. Evitar el aislamiento y la excesiva autonomía. Muchas veces, cuando se piensa en una estrategia de una organización, se piensa sin contar con los posibles aliados circunstanciales o ya existentes. Y esta decisión autónoma, luego ya desarrollada, enfrenta problemas con los aliados circunstanciales, porque piensan de otra forma. Es necesario tener en cuenta que nadie juega solo. No hay jugadores, free riders, como se decía antes, o lonely soldiers, soldados solitarios, no son los que existen en un mundo tan interconectado. Riesgo. Este es un buen ejemplo del riesgo.
todas las acciones donde hay intereses opuestos y voluntades opuestas conllevan cierto riesgo. Si lo que estamos debatiendo es simplemente de dónde ponemos la carne del asado, probablemente el riesgo sea menor. Pero cuando más son los intereses en pugna y más grandes las consecuencias de lo que se está jugando, más riesgos existen. Entonces uno tiene que saber que sin riesgo no hay estrategia, sin incertidumbre no hay estrategia. Si la estrategia se usa cuando hay incertidumbre y cuando hay riesgo, ahí es necesaria la estrategia. Si no, no es necesario. Por eso dice que es inmanente la estrategia. Evitar la audacia irreflexiva. Bueno, esto es bastante sencillo, pensar que vamos, que total somos más, esa no sirve, no juega en este caso, ¿no? Y hay que tener, este análisis es bastante razonable. Hay un riesgo que se debe aceptar, que es el que da lugar a que hagamos la estrategia. Hay un riesgo que se puede afrontar, tiene que ver con mis medios respecto de los otros. Tengo posibilidades de ir adelante. Hay uno que no se debe afrontar porque las posibles consecuencias me muestran muchas probabilidades negativas, y hay uno que no se debe y uno que no se puede, es cuando definitivamente no tengo medios para hacerlo, y ese es el peor de los casos. Control. Todo procedimiento estratégico necesita un control, necesita elementos de control. Controlo con la comunicación, controlo con lo que dicen los demás, controlo con la cantidad de gente en cada lugar que preveo, controlo con el gasto que cada uno hace en su parte. Esos controles necesitan estar establecidos, pensados, y son los que alimentan la posibilidad de cambiar de camino. ¿Qué pasó cuando hice tal cosa? ¿Cómo fue la reacción? ¿Debo modificar? ¿No debo modificar? Etcétera. Sin control no hay conducción. Ocultamiento. Esto es la contracara de la sorpresa, es decir, me guardo algo para poder sorprender. Me guardo algo para no presentar todas las cartas en la mesa al mismo tiempo. Favorece la obtención de la oportunidad, me plantea oportunidades que a lo mejor no tenía, reduce los riesgos, etc. Facilita la concentración y la sorpresa. Básicamente, tener siempre un as en la manga, tener siempre un elemento de refuerzo. Bueno, engaño y distracción es lo más común y no debe ser un fin en sí mismo, es decir, no vale la pena ocultar solamente por ocultar. Sencillez, una máxima militar de la táctica es: solo lo sencillo promete el éxito. Sencillez no quiere decir que no se usen bien los medios, que no se estudien los caminos, sino que cuando uno pone muchas cosas complicadas en un plan, seguro que va a haber problemas, seguro, o de interpretación, o de coordinación, o de regulación. Y cuando uno pone demasiadas complicaciones, el camino lo hace demasiado sinuoso, seguro que va a tener problemas en la velocidad en que alcance el objetivo, en la coordinación de las fuerzas, en la claridad del mensaje. Solo lo sencillo promete éxito. División en fases simples. No decir, primera fase nos juntamos debajo del árbol, segunda fase sacamos la pistola, y la tercera no. Hacemos tal cosa, luego estamos grandes espacios, con fácil coordinación, puntos de coordinación para tener contacto, pero no más de eso. Bueno, y finalmente llegamos al tema de escenarios, que es una de las formas de planeamiento de la acción. Hace ya mucho tiempo que el planeamiento por escenarios se utiliza en las empresas. Se empezó a utilizar allá por los años 60 y ha tenido una difusión muy amplia. Yo diría que más o menos el 60% de las empresas que cotizan en la bolsa de Nueva York utilizan el método de escenarios para el planeamiento. Es una técnica de trabajo
que ayuda a la planificación. No es la planificación, ayuda a la planificación. Básicamente, como dicen ustedes, lo que, como ven acá, digo, plantea una imagen espacial de un futuro. Pongamos lo siguiente, ¿qué va a pasar con las retenciones agropecuarias? Entonces, nos ponemos a trabajar para lograr una modificación de las retenciones. Y decimos que existen posibilidades, porque hay debilidad creciente en el gobierno a medida que pasa el tiempo, hay ideas de que para obtener mayor cantidad de votos podría flexibilizar la política, que hay muchos que están ya trabajando en esto, etc., ¿no? Este es más o menos, digamos, el panorama. Entonces, yo planteo el escenario en el cual se puede dar la discusión esta. Ese escenario, básicamente, tiene que tener una idea temporal. Lo voy a ubicar, a principios del año 2000, el año que viene, ¿no? 2015. Y sobre ese año, digamos, antes de que ocurran las elecciones primarias. Este escenario tiene que ser entre sí coherente y confiable. Debo plantearme todos los actores importantes que van a jugar en ese escenario en una forma que no se contradiga con la realidad. No puedo decir que la Secretaría de Agricultura y Ganadería va a ceder directamente todos los requerimientos de las entidades agropecuarias. No puedo decir simultáneamente que el dólar va a estar a 5.000 pesos. No puedo decir, es decir, no puedo poner cosas que sean contradictorias entre sí, sino que tienen que ser razonables, coherentes y una proyección de lo que actualmente ocurre. Debe haber una percepción clara de la interrelación de las variables. ¿Cuáles son las variables? Va a haber una variable de tiempo, va a haber una variable de actores, las entidades agropecuarias, el gobierno nacional, los organismos de crédito, las cerealeras y entidades de reventa de los productos del agro, etc. Todas estas van a ser actores que van a actuar y que van a estar involucrados en el escenario. Tiene que haber una interrelación entre ellas que sea lógica cuando yo planteo el escenario. Y siempre el escenario está hecho para un observador dado. Por ejemplo, para Carvapo. No es lo mismo, para que tengan ustedes una idea si ustedes están sentados aquí, no es lo mismo la perspectiva visual que tiene usted que la que tiene usted. Usted me ve con el perfil de derecha, él me ve con el perfil de izquierda, uno me ve de una forma, otro de otra, ¿no? Todo mal, pero quiero decir, de todas formas, este es un poco lo que estoy mostrando. Los escenarios no son iguales para cualquier observador. Depende de dónde el observador esté sentado, si está sentado al fondo, si está sentado al frente, si está a la izquierda o está a la derecha. Lo que va a ver de mí es una forma o algo distinto de lo que va a ver otro. Entonces, cuando se hacen escenarios, se hacen para un observador dado, para Carvapo, por ejemplo. No se hace para toda la Argentina, se hace para un observador dado. Comienza el desarrollo de escenarios con un interrogante básico. El interrogante puede decir cómo negociar las retenciones agropecuarias en agosto del 2014. Ese es el interrogante. Tiene que tener una fecha y un lugar en la Argentina y a partir de tal mes y para el otro. Y luego se comienza con la selección de variables. ¿Qué es esto? Se hace un listado de todos los elementos importantes que van a jugar en ese escenario. Entonces, las entidades agropecuarias, el gobierno nacional, la banca, los exportadores, las semilleras,
etc., ¿no? Ustedes saben más que yo de cuáles serían los principales actores que jugarían en el mercado en ese momento. Una vez que han hecho la lista, se seleccionan un número posible de ser cruzado, porque si hay 10 o 20 es imposible hacer un escenario. Entonces se juega normalmente entre 4 y 6 actores principales. A esos actores principales se les da un estudio particular. Se crean grupos, ustedes van a estudiar qué van a hacer, en este caso, las entidades agropecuarias, ustedes van a ver qué va a hacer el gobierno, qué va a hacer la banca, qué van a hacer las empresas cerealeras, qué va a hacer... Es decir, los grupos principales se hacen grupos de especialistas que estudian cómo puede comportarse en tal oportunidad cada uno de esos actores. Una vez que se ha hecho eso, que los grupos de estudios han estudiado qué puede hacer, se hace una estadística de acción del pasado. Es decir, se busca qué hicieron esos mismos actores en el pasado. Si yo digo, si un elemento a considerar fuera, por ejemplo, el precio de la soja en el mercado en el momento en que vamos a discutir las retenciones, yo tendría que mirar cómo es hacia atrás la estadística del precio de la soja, cómo viene siendo la demanda y cómo se puede estimar, y luego la proyecto hacia el momento en que quiero pensar el escenario. Entonces, si viene haciendo, en algunos casos en la política argentina, muchas de estas estadísticas son así, son como un electrocardiograma, es difícil marcar una tendencia, pero en otras existen tendencias, y cuando yo marco una tendencia me permite proyectar esa tendencia hacia el futuro. Es decir, si hoy las retenciones son así y el precio de la soja es este, es probable que en agosto del año que viene sea este. Si el precio de la mano de obra de hoy es este, es probable que con la inflación y esto sea este. Y estas proyecciones de las tendencias pesadas, de las variables pesadas, me van configurando el escenario de futuro. Luego se pide normalmente, y este es uno de los métodos, a los gurúes quiero decir a los expertos en la materia. A ver, ¿quién es el que más sabe de precios de soja en el país? Fulano, no sé quién. Bueno, analíceme cómo cree que va a ser el precio de la soja en agosto del año que viene. ¿Quién es el que más sabe sobre negociaciones patronales y gremiales para los precios de la mano de obra en la cosecha del año que viene? Tal estudio, que me diga cuál va a ser el precio de la mano de obra. ¿Quién sabe más de comercio internacional de granos? Y me puede decir cómo va a ser. Ese tipo de grupos con gurúes en cada variable utiliza un método, uno de los métodos, pero uno de los métodos es el Delphi, muy fácil, que es, se manda la apreciación a un experto, el experto, a varios expertos, vuelven las respuestas de los expertos y uno se ve en qué coinciden. Coinciden en tantas cosas. Lo que no coinciden lo sacan, dejan el elemento coincidente y lo vuelven a mandar y otra vez vuelven a recibir las observaciones, hasta que al final queda un núcleo duro de opiniones sobre lo que va a ocurrir con esa variable en el futuro que se considera una opinión sensata y confiable. Una vez que yo tengo estas opiniones confiables sobre cada una de las variables que he seleccionado, dijimos 4 o 5, entonces hago el cruce de las variables. El precio de la soja va a ser este, el precio de la mano de obra va a ser este, los impuestos van a ser esto, y entonces al sumarlos y cruzarlos me sale un escenario donde estas variables tienen sus valores. Es un escenario literal, se habla, no se escribe, no se ponen números solamente, sino que es más bien conceptual. Y sobre la base de ese escenario empezamos a planificar la estrategia a seguir. No se hace un solo escenario, sino que se hacen por lo menos 4 escenarios. Uno que se llama normalmente el escenario
el de continuidad, es el escenario de lo que está ocurriendo hoy con las proyecciones esperadas. Un escenario siguiente es un escenario favorable, donde yo le doy mayor valor a las variables que a mí me interesan y que me plantean un escenario favorable. Otro es el contrario, es el escenario que tiene mayores dificultades para mis intereses. Y finalmente, un cuarto escenario que le vamos a llamar the wild card, o el salvaje, el escenario salvaje, donde cosas que no queremos que ocurran o que no creemos que ocurran, por ejemplo, China decide no comer más soja. Cosas imponderables que echan por tierra todo lo que hemos hecho y crean un escenario aleatorio, alocado. Ese es entonces esos cuatro escenarios: uno prolongación del presente, uno muy favorable, otro desfavorable y uno totalmente alocado, son los que constituyen los escenarios de trabajo. ¿Para qué sirven los escenarios de trabajo? Sirven para tenerlos colocados en la pared, y cuando leo el diario a la mañana y dice sube las retenciones el 15%, miro mis escenarios y digo se va a dar esto. Cuando suben los escenarios, cuando suben las retenciones, baja tal cosa, hay más contrabando, tenemos tal problema, etc. Ya lo estudié en un escenario. Si leo el diario y dice China decide no comprar más